Era una noche fría y silenciosa, y el cielo sin estrellas parecía reflejar el vacío que Marco sentía en su interior. Siempre había sido un hombre de extremos. Ya de adolescente le interesaban los misterios y la magia, y con el tiempo se cruzó en su camino algo más oscuro. Fascinado por el poder y el control que creía que obtendría, Marco se sumergió en prácticas satánicas, creyendo que podría dominar su vida, controlar su destino y moldear el mundo a su voluntad. Durante muchos años se sintió invencible. Hechizos y rituales formaban parte de su rutina. Tenía una pequeña casa aislada en las montañas, el lugar ideal para sus oscuros encuentros. Con el tiempo, construyó un pequeño altar, rodeado de símbolos antiguos, que creía que le otorgarían poder. Cada vez más, Marco se sumía en la oscuridad, alejándose de cualquier resto de luz o bondad que pudiera haber conocido alguna vez. Su vida parecía estar en manos de fuerzas que creía controlar, pero la verdad era mucho más oscura. Si crees en el poder de la fe, este es tu lugar. Suscríbete ahora al canal para seguir las historias del poder de Dios en nuestras vidas. Vamos al vídeo. Mientras tanto, su alma sufría. Se había distanciado de todo y de todos. Los pocos amigos que tenía se alejaron. Su familia le había abandonado, incapaz de hacer frente al camino que había elegido. Internamente, Marco sentía un vacío creciente, una inquietud que ni los rituales ni las invocaciones podían llenar. Sabía que algo iba mal, pero no podía o no quería admitirlo. En una noche que prometía ser como cualquier otra, Marcos estaba en su casa, preparando un ritual más fuerte y peligroso que cualquiera de los que había realizado hasta entonces. Quería respuestas. Las cosas se estaban descontrolando en su vida. Sus poderes ya no le proporcionaban la comodidad y el control que una vez creyó tener. El vacío era palpable y necesitaba llenarlo. Su mente estaba confusa, una tormenta de pensamientos negativos que resonaban como truenos dentro de su corazón. En lugar de buscar ayuda, se hundió más en sus oscuros rituales. En el ambiente oscuro y opresivo de su casa, Marcos empezó a recitar palabras antiguas, creyendo que le conducirían a las respuestas que buscaba. Arañaba símbolos en el suelo y encendía velas alrededor del altar, mientras una extraña brisa fría atravesaba la casa, como si algo más allá de lo natural se estuviera acercando. Entonces ocurrió. Las velas empezaron a parpadear y la atmósfera, que antes solo había sido fría, se volvió densa, sofocante. De repente se oyó un estallido, como si el aire a su alrededor hubiera estallado. Las llamas de las velas estallaron en llamas que Marcos no podía explicar. El fuego, que tan bien había controlado en otros rituales, ahora estaba completamente fuera de su control. Las llamas saltaron de las velas y comenzaron a extenderse rápidamente por el suelo y las paredes, engullendo todo a su paso. El miedo se apoderó de él. Era como si todo a su alrededor conspirara para destruirle. Las llamas se movían como si tuvieran voluntad propia, devorando todos los objetos, trepando por las cortinas, lamiendo las paredes de madera de la pequeña casa. En cuestión de segundos, todo el lugar estaba en llamas, y Marcos, por primera vez en años, sintió un pánico incontrolable. Su hogar, su refugio, se estaba convirtiendo en una prisión en llamas, y no podía encontrar la salida. El humo empezó a llenar la habitación, asfixiándole, quemándole los ojos y los pulmones. Tosía, luchando por respirar, con el corazón acelerado. El calor era insoportable. Las llamas, que siempre había utilizado como herramienta de poder, ahora le traicionaban, amenazando con consumirle vivo. Su control se había hecho añicos. La realidad que creía dominar se había vuelto contra él. En ese momento, la desesperación se apoderó de él. Se dio cuenta de que no había escapatoria. El calor, el humo, el ruido ensordecedor de las llamas destruyendo todo a su alrededor, todo parecía sellar su destino. Intentó abrir puertas y ventanas, pero las llamas ya se habían apoderado de él. Estaba atrapado. Y entonces, por primera vez en muchos años, Mark pensó en Dios. Era un viejo recuerdo, casi olvidado, de su infancia. Su madre, una mujer de fe, siempre rezaba por él, pidiéndole protección y guía, incluso cuando la rechazaba. En aquel momento, cuando todo parecía perdido,
apareció este recuerdo, como una chispa en medio del caos. Dios, pensó. ¿Podría Dios seguir escuchándole después de todo lo que había hecho? Después de tantos años de ausencia, después de tantos rituales y oscuras invocaciones, Marcos cayó de rodillas en medio de las llamas. Su ropa empezaba a arder y sentía el calor devastador en la piel. Sabía que era el fin, pero algo en su interior, algo profundo e inexplicable, le hizo abrir la boca y gritar. No invocaba el nombre de una oscura entidad, sino el nombre de Dios. Dios, si aún estás ahí, sálvame. Las palabras salieron casi sin darse cuenta, una súplica desde lo más profundo de su alma. Y en ese mismo instante, algo cambió. Las llamas, que antes avanzaban ferozmente hacia él, se detuvieron. El ruido ensordecedor del fuego devorando la casa fue sustituido por un profundo silencio. El humo pareció retroceder y el calor, aunque seguía presente, ya no era mortal. Miró a su alrededor con incredulidad. No podía creer lo que estaba ocurriendo. La casa seguía ardiendo, pero las llamas ya no le tocaban. Se levantó lentamente, aún sintiendo el calor, pero ahora había un camino despejado, un claro en medio del fuego. Se tambaleó hacia adelante, con el corazón palpitante, y siguió esta abertura hasta la puerta principal. Cuando por fin consiguió salir, cayó al frío suelo, jadeando, con el cuerpo cubierto de sudor y ceniza. Miró hacia atrás y vio que su casa seguía ardiendo, pero inexplicablemente las llamas no le habían consumido. Mark supo en ese momento que había ocurrido algo sobrenatural. No era obra de sus prácticas, no era el resultado de sus rituales. Algo o alguien mucho más grande le había salvado. Lloró, por primera vez en años, con una mezcla de miedo, alivio y gratitud. Estaba vivo. Y estaba vivo porque Dios le había tendido la mano y le había rescatado, incluso cuando se había desviado tanto. En los días siguientes, la casa quedó completamente destruida, pero Mark salió con algo mucho más valioso que las posesiones materiales. Salió con la certeza de que Dios no le había abandonado, que, a pesar de sus años de oscuridad, aún había esperanza. Y con esta nueva esperanza, comenzó un nuevo viaje. Marcos decidió dejar atrás su oscuro pasado y abrazar la fe que antes había rechazado. Buscó la iglesia donde su madre solía rezar, y con el tiempo, encontró la paz. El camino no fue fácil, y tuvo que enfrentarse a las cicatrices del pasado. Pero ahora sabía que no estaba solo. El fuego que casi lo consumió fue el mismo que lo purificó. Encontró la vida entre las llamas, y por la gracia de Dios, su alma se salvó del verdadero infierno. Los días siguientes al milagro fueron una montaña rusa emocional para Marcos. Tras casi perder la vida en el incendio, se entregó por completo a la idea de que Dios había salvado su alma y le había dado una segunda oportunidad. Empezó a ir a la iglesia con regularidad, rezando y buscando redención por el tiempo que había pasado en la oscuridad. Cada sermón, cada lectura de la Biblia, le hacían sentirse más unido a la fe que había rechazado durante tantos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, una inquietud empezó a crecer en su interior. No era algo que pudiera explicar inmediatamente. Era como si algo, una sombra del pasado, siguiera tirando de él. Durante las oraciones, su mente se distraía, invadida por recuerdos de los rituales que había realizado, de los poderes que creía poseer cuando estaba involucrado con el satanismo. Marcos intentaba ignorar estos pensamientos, pero no desaparecían. Al contrario, aumentaban en intensidad. Por las noches, empezó a tener pesadillas. Soñaba con fuego, no del tipo que casi le había matado, sino con un fuego más profundo y oscuro, como si procediera de un lugar más infernal. Figuras sombrías le rodeaban en sueños, susurrándole en una lengua antigua que conocía bien de los días en que realizaba sus rituales. Se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, pero se negaba a creer que aquello fuera algo más que simples recuerdos. Solo son vestigios de mi pasado, se decía a sí mismo. Ya pasarán. Sin embargo, cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más fuertes se hacían. Un día, tras una semana especialmente difícil de noches sin dormir y sueños inquietantes, Marcos decidió visitar a un viejo amigo,
alguien a quien había conocido durante sus años de inmersión en el ocultismo. Pensó que sería bueno ayudar a este amigo a encontrar el mismo camino hacia Dios que él había encontrado. Sin embargo, en el fondo, Marco sabía que algo más le atraía de aquel reencuentro. Su amigo, Carlos, seguía profundamente involucrado en prácticas satánicas. Cuando Marcos llegó a su casa, fue recibido con la misma atmósfera oscura y cargada que había conocido durante años. El olor a incienso espeso, las velas negras, los símbolos en las paredes, todo ello le trajo una oleada de recuerdos que había intentado reprimir. Carlos le recibió con una sonrisa, pero no era una sonrisa de bienvenida, sino una sonrisa de complicidad. Parecía saber exactamente por qué Marcos estaba allí, aunque Marcos intentara negarlo. «Así que has vuelto», dijo Carlos despreocupadamente, sirviendo un vaso de algo que olía fuerte y metálico. Marcos dudó. No he vuelto. Solo he venido a hablar. Carlos se rió. ¿Hablar? Sé lo que realmente quieres. Marcos, crees que puedes huir, pero la oscuridad siempre tiene una forma de llamar a los que pertenecen a ella. Marcos sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Quería salir corriendo de allí, pero algo se lo impedía. La idea de control, de poder, que había sentido antes, parecía volver, atrayente y seductora. Recordó el fuego que casi le había matado, y la voz que había oído en su interior clamando a Dios, pero en aquel momento parecía lejana, casi un eco olvidado. Carlos continuó, caminando en círculos a su alrededor. Te sentías poderoso cuando estabas con nosotros, ¿verdad? Sabes que Dios puede darte paz, pero es en la oscuridad donde encuentras el verdadero poder. ¿No es eso lo que echas de menos, Marcos? Marcos tragó saliva. No quería admitirlo, pero de alguna manera echaba de menos ese control que creía tener. En su nueva vida de fe, todo parecía incierto, como si tuviera que confiar ciegamente sin ver nunca resultados tangibles. Pero en el satanismo, creía ver el poder en acción, aunque fuera de forma ilusoria. Carlos se acercó y le mostró un viejo libro con la cubierta de cuero rasgada y símbolos grabados. Era el mismo libro que Marcos utilizaba en sus rituales más profundos. El olor de las viejas páginas invadió sus fosas nasales, y de repente, el peso del pasado cayó sobre él con una fuerza aplastante. Quiso decir, no. Sabía que debía hacerlo. Pero en lugar de eso, sus dedos se estiraron involuntariamente y tocaron el libro. En ese momento, algo dentro de Mark se rompió. Lo que se suponía que iba a ser una breve visita se convirtió en una trampa. Pasó horas en aquella casa, hablando de los viejos rituales, recordando su época en el satanismo. Y antes de darse cuenta, estaba celebrando un ritual junto a Carlos, invocando de nuevo a las fuerzas oscuras que había jurado abandonar. Al principio, se sintió bien. Volvieron las viejas sensaciones de poder. Sintió el control que tanto había anhelado. El fuego de las velas ardía con fuerza y los símbolos del suelo parecían brillar, como si de algún modo hubiera recuperado su dominio sobre el mundo de los espíritus. Pero a medida que avanzaba el ritual, algo cambió. El aire de la habitación empezó a sentirse denso, opresivo. Volvió el mismo calor sofocante que había sentido durante el incendio de su casa. Las llamas de las velas empezaron a crecer, como si tuvieran vida propia. Y entonces lo oyó. No era una voz, sino una presencia, oscura, fría, abrumadora. Era como si la propia oscuridad lo envolviera, lo asfixiara. Intentó terminar el ritual, pero las palabras no le salían. El fuego se hizo más intenso, iluminando la habitación con una luz siniestra y amenazadora. Carlos parecía indiferente, como si estuviera acostumbrado, pero Marcos lo sabía. Sabía que algo mucho más grande y peligroso se había desatado. Fue entonces, en medio del caos y el terror, cuando una palabra apareció en su mente. *** Dios. Había huido, traicionado la confianza de Dios, pero incluso en ese momento de debilidad y desesperación, algo en su interior clamaba por la redención. Sintió el peso de lo que había hecho, como se había alejado de la luz y había abrazado de nuevo la oscuridad. Y una vez más, como en el incendio, supo que necesitaba ayuda.
De rodillas, temblando, murmuró, casi sin fuerzas: «Dios, perdóname. Me he equivocado. Otra vez. Ayúdame». Esta vez, las llamas a su alrededor no se detuvieron inmediatamente. La oscuridad siguió presionándole, como si se resistiera a la luz que intentaba entrar. Pero Mark siguió rezando. Era todo lo que podía hacer. Y lentamente, muy lentamente, sintió que el peso empezaba a caer. Las velas empezaron a consumirse una a una. El calor sofocante se disipó, y la sensación de control, de poder ilusorio, fue sustituida por un profundo sentimiento de humildad y arrepentimiento. Cuando desapareció el último vestigio de oscuridad, Marcos permaneció allí, de rodillas, llorando. Carlos le miró, confuso: «¿Qué haces?». Marcos se levantó, aún tembloroso, pero ahora con una nueva determinación. «He tomado una decisión. No puedo seguir más por este camino». Sin mirar atrás, salió de la casa de Carlos, dejando atrás el libro y todo lo que le unía a su antiguo mundo. Pero sabía que el camino de vuelta a la luz sería largo y lleno de desafíos. Se había caído, pero esta vez estaba decidido a levantarse de verdad y seguir adelante, sabiendo que, incluso en las recaídas, Dios estaba allí, dispuesto a tenderle la mano, si estaba dispuesto a aceptarla. Después de salir de casa de Carlos, Marcos caminó por las calles desiertas de la ciudad, con el aire de la noche frío en los pulmones, pero con un peso en el pecho casi insoportable. Sabía que la elección que había hecho aquella noche sería definitiva. O volvía a las tinieblas de una vez por todas, o se entregaba por fin por completo a Dios, sin mirar atrás. Pero la lucha en su interior parecía una batalla interminable. En los días siguientes, Marcos se aisló, evitando el contacto con amigos, incluso con las pocas personas de la iglesia que le habían apoyado desde que había abandonado el satanismo. La vergüenza de su recaída le carcomía por dentro. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en cómo había traicionado la confianza de Dios después de todo lo que había hecho por él. El recuerdo del incendio de su casa, del milagro que le había salvado, parecía ahora un sueño lejano. Se preguntaba si, después de todo, Dios seguiría escuchándole. Una noche, Marcos estaba sentado en su pequeño salón, mirando las cenizas del altar que una vez había ocupado el centro de su vida. Los recuerdos de su tiempo en la oscuridad y de los recientes rituales con Carlos le atormentaban. Quería sentir la paz que buscaba en Dios, pero todo parecía derrumbarse. Las tentaciones de la oscuridad seguían ahí, acechando en el borde de su mente. Fue entonces cuando decidió buscar al pastor de la iglesia que le había acogido. Había algo en él, una fuerza, una confianza en Dios que Mark admiraba, pero que nunca había llegado a comprender del todo. A la mañana siguiente, se armó de valor y fue a la iglesia. Cuando llegó, el pastor, un hombre de mediana edad y mirada serena, le recibió con una amable sonrisa. Pero había algo en los ojos del pastor que demostraba que sabía que Marcos estaba luchando. «Marcos, sabía que volverías», le dijo el pastor con calma, invitándole a sentarse en su despacho. «Dios siempre trae de vuelta a los que están perdidos. A veces de formas que no comprendemos». Marcos dudó un momento, las palabras se le atascaban en la garganta. Pero sabía que tenía que ser sincero. «Caí», dijo Marcos, con la voz quebrada. «Después de todo lo que Dios hizo por mí, volví atrás. Volví al satanismo, al poder que creía controlar». El pastor guardó silencio un momento, dejando hablar a Marcos. Sabía que era importante que Marcos confesara todo lo que sentía. «¿Cree que Dios me perdonará?», preguntó Marcos, casi en un susurro, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no puedo perdonarme a mí mismo». El pastor se inclinó hacia adelante, colocando una mano firme y reconfortante sobre el hombro de Marcos. «Marcos, el perdón de Dios no depende de nuestra perfección. Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Jesús murió para que pudieras levantarte, no importa cuántas veces te caigas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar ese perdón?». Las palabras del pastor calaron hondo en la mente de Mark. Durante tanto tiempo, había creído que era responsable de controlar su destino, que merecía el perdón.
Pero en aquel momento se dio cuenta de que el amor de Dios iba más allá de sus fracasos, de sus recaídas. «No sé cómo empezar de nuevo», dijo Marcos. «Estoy perdido». El pastor sonrió, con ojos llenos de compasión. «No estás perdido. Estás en el camino de la redención, y lo primero que tienes que hacer es entregarte a Dios por completo. Eso significa dejar atrás la oscuridad para siempre. Tienes que destruir cualquier conexión con el pasado, sin mirar atrás». Mark sabía lo que tenía que hacer. Volvió a casa con una nueva determinación en el corazón, pero seguía sintiendo el peso de sus actos. Miró a su alrededor, viendo los restos de su oscuro pasado, objetos que había guardado, libros que aún conservaba. Todo esto debía ser destruido. Aquella noche, recogió todos los símbolos, todos los libros, todos los objetos que le vinculaban al satanismo. En la parte trasera de su casa había un pequeño claro, el lugar donde había realizado algunos de los rituales más oscuros de su vida. Ahora sería el lugar de su liberación final. Marcos encendió una hoguera en el centro del claro. El fuego rugía con una intensidad que parecía reflejar la batalla interna que estaba librando. Uno a uno, comenzó a arrojar los objetos al fuego, observando cómo cada símbolo del pasado ardía y se convertía en cenizas. El olor a incienso antiguo y papeles quemados llenó el aire, pero esta vez no había poder en las llamas, solo liberación. Cuando el fuego consumió los últimos objetos, Marcos se arrodilló junto al fuego y sintió el calor en la cara. Las lágrimas corrían por su rostro mientras rezaba. «Dios, no soy digno de tu perdón, pero sé que eres misericordioso. Te lo entrego todo. No quiero más de esta oscuridad. Guíame, Señor, porque no sé qué hacer». Marcos permaneció allí en oración durante horas. El cielo comenzó a iluminarse con los primeros rayos de sol, y con ellos, una sensación de paz empezó a llenar el corazón de Mark. Sabía que el camino no sería fácil. Aún tendría que luchar contra las tentaciones, contra las sombras que intentarían hacerle retroceder. Pero ahora sentía algo que no había sentido antes, una fuerza interior, una presencia divina que le acompañaba. En los meses siguientes, Marcos se involucró profundamente en la iglesia. Empezó a ayudar a jóvenes que, como él, se habían desviado y luchaban por encontrar el camino de vuelta. Empezó a dar testimonio de su propio milagro, compartiendo su historia de cómo Dios le había rescatado del fuego, tanto el literal como el espiritual. Pero más que eso, Mark encontró un nuevo propósito. Había pasado años buscando poder, control, satisfacción en la oscuridad, pero ahora comprendía que el verdadero poder venía de servir a los demás, de ser una luz para los que seguían en la sombra. Dios le había permitido caer de nuevo para mostrarle que la verdadera fuerza no residía en no fracasar nunca, sino en levantarse y seguir adelante. La batalla espiritual no estaba completamente ganada, pero ahora Mark sabía que no estaba solo. Había encontrado su redención y esta vez no iba a mirar atrás.